Bienvenidos, esto es FEPADE Difunde TV, una coproducción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que se transmite a través del canal de televisión por internet, plataforma electoral y la página electrónica www.fepade.gov.mx. El día de hoy nos acompaña la licenciada Laura Sámano, encargada del área de amparo de la Dirección General Jurídica de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para abordar el tema sobre amparo en materia penal. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Bueno, pues para ir entrando en materia, en el 2011 viene una reforma que se ha denominado, digamos, la reforma que da pie a una serie de cambios en el marco jurídico nacional, que es relativa a derechos humanos, y después de esta reforma de derechos humanos viene una reforma a la ley de amparo en el año 2013. ¿Nos pudiera comentar cuáles fueron algunos de estos cambios que se dan derivado de ambas reformas? Claro que sí. Mira, efectivamente en 2011 tuvimos una reforma muy importante en la que de forma particular se reconoce o se amplía el término de derechos humanos e incluso se incorpora ese término a la Constitución. En el artículo primero se amplía la protección de estos derechos y su reconocimiento. Entonces, posteriormente tenemos que el juicio de amparo es por excelencia el medio de defensa con el que cuentan los ciudadanos para hacer efectivos judicialmente este tipo de derechos. Entonces, una vez que se reforma la Constitución en 2011, necesariamente tiene que existir una reforma a la ley de amparo, pero no solamente viene por la reforma de 2011, también tenemos una atrás. La reforma en materia penal de 2008, claro, que también es un conjunto y por tanto en 2013 debe realizarse una reforma a la ley de amparo, que en realidad se expide una nueva ley de amparo. Así fue. Esta es una nueva ley de amparo en la que sí se recogen de manera esencial el mismo procedimiento. Tenemos amparo directo, amparo indirecto, los recursos previamente establecidos, pero cambian ciertas particularidades, entre ellas cuáles están. Existían criterios jurisprudenciales que determinaban o interpretaban de alguna forma la ley de amparo. Con la reforma de 2011, en lugar de quedar estos criterios a nivel jurisprudencial, el legislador los hace suyos y los incorpora a la ley. Entonces ya tenemos este tema. Un aspecto muy importante en relación con la suspensión del acto reclamado es cambian los términos. Anteriormente o antes de la reforma, lo que se tenía era que la autoridad responsable tenía que rendir un informe en 24 horas. Okay. En 2013, ya, y una vez que entra en vigor incluso todo el sistema de justicia penal acusatorio, la autoridad debe rendir sus informes en un término de 48 horas. Seguimos con el plazo de los 15 días para rendir los informes justificados. Algunos jueces de distrito, por criterio, determinan que deben rendirse en 5 días, pero dependiendo de los actos que se reclamen y del requerimiento específico que se realice a la autoridad. Otro de los aspectos importantes en el cambio es la suspensión de plano. Esta figura no existía con anterioridad a 2013. Entonces ahora existe la suspensión de plano y es una incorporación bastante importante porque se refiere a penas trascendentales inusitadas cuando el acto reclamado consiste en desaparición forzada, incorporación forzosa al ejército, cuestiones de ese estilo que son prácticamente afectaciones bastante graves y que se establecen o como prohibidas en el artículo 22 de la Constitución. Entonces se establece esta figura para que de inmediato, una vez que un juez de distrito tiene conocimiento de una situación de este estilo, pueda emitir una determinación contra la autoridad y paralizar un efecto nocivo en la esfera jurídica de los particulares. Claro, cesar esos efectos perjudiciales, ¿no? A la esfera jurídica en este caso del gobernado, del ciudadano. Así es. Como parte de las actividades que desarrolla la Fiscalía, pues, digamos, los ciudadanos, las personas que son investigadas, como parte de sus garantías, pueden ejercer justamente
el juicio de amparo, ¿no? Buscando, o cuando desde su perspectiva se puede estar incurriendo en algún exceso, en algún abuso por parte de la autoridad, como parte de sus funciones de investigación. En este sentido, la estadística, digamos, ha reflejado un incremento en el caso específico de la Fiscalía. Pudiéramos abordar un poco el tema de cómo ha venido incrementando para después pasar a algunos casos específicos y algunos criterios que se han derivado de estos asuntos. Claro que sí. Mira, hay un efecto muy importante en esta área. En realidad, cuando se inicia la nueva administración, prácticamente en el año inmediato anterior, que es 2014, se cerró con una recepción y atención, por tanto, de 24 juicios de amparo, nada más, en todo un año. Esto que nos indica que en promedio solamente se recibían 2 juicios de amparo por mes. Entonces, esto también es un reflejo de lo que están haciendo otras áreas de la Fiscalía. Los juicios de amparo son medios de defensa de carácter extraordinario. ¿Esto qué significa? Que hay juicios de carácter ordinario o que establece el sistema, pero el juicio de amparo es uno que sale de ese sistema procesal. Entonces, es extraordinario, es un medio que solamente se puede hacer valer una vez que tú agotas las instancias que están previamente establecidas en las normas secundarias. Claro. Ahora bien, si el agente del Ministerio Público, y eso es algo que quiero resaltar, si el agente del Ministerio Público empieza a tener actividad, ya sea en sus averiguaciones previas o en sus carpetas de investigación, entonces tiene una repercusión para el gobernado. Trátese, bueno, no lo citaron a comparecer, o el particular investigado está ofreciendo alguna prueba y el Ministerio Público no se la acuerda, o bien cualquiera otra, o bien se emite una orden de aprehensión. En este caso, o ahora con el sistema acusatorio, ¿qué se hace? Bueno, pues cuando se determina el ejercicio de la acción penal, se solicita ante un juez de control una audiencia inicial para poder imputar a la persona investigada. Entonces, cualquiera de estos asuntos, si el Ministerio Público está trabajando, entonces es obvio que exista un aumento en la promoción de los juicios de amparo. De otra manera, no pueden existir. Ahora también es importante señalarte que en 2014, de esos 24 asuntos, el 90% eran lo que se denomina amparo buscador. ¿Y esto qué es? Es una técnica, una táctica por parte de los abogados que se utiliza en donde en una demanda de amparo señalan a muchas autoridades responsables y dicen, bueno, yo quiero saber si existe en mi contra una orden de aprehensión, porque en su capítulo de hechos que te narran, bueno, me han comentado que existe policía alrededor de mi casa buscándome y me comentaron que existe una orden de aprehensión, pero no lo tengo cierto. Claro. Cuando promueven ese tipo de juicios, ¿qué es lo que hace la autoridad? Generalmente debe responder si el acto que se reclama es cierto o no. Al ser tantas las autoridades responsables, yo he visto demandas aquí, donde se promueve por más de 100 autoridades, entonces alguna de ellas necesariamente debe responder si es cierto, pero no siempre es así. Por tanto, si alguna de ellas dice, es cierto, yo emití el acto, entonces inicia y la persona que lo promueve, entonces ya sabe que tiene una investigación, claro, y que tiene en su contra un proceso penal. Y si no, si todas dicen que no, si todas niegan el acto, entonces también ya sabe que nadie lo está investigando y por tanto esa es la función de ese tipo de juicios de amparo. Pero tenemos los otros. Y ahorita, 2015, por ejemplo, la Fiscalía cerró, vamos a hacer el comparativo, de 24 ascendió a 135 juicios en el año. Y estamos hablando que el periodo de inicio de la nueva administración fue a partir del 19 de febrero de 2015. Así es. Entonces no fue el año completo, pero esto fue un 500% superior. Así es. Ahora, de 2015 a 2016 hubo también un movimiento importante, porque se pasó de 135 juicios a 206. Es un aumento casi al doble. Así es.
ahí es donde estamos observando que estamos teniendo una actividad bastante intensa en la consignación de asuntos, en la investigación de los delitos y sobre todo en la atención de las denuncias. Por tanto, eso también genera una confianza en la ciudadanía, que si ellos llaman, denuncian o bien envían un correo electrónico a FEPADE.net o utilizan la aplicación FEPADE móvil o lo hacen de manera presencial, saben que esa denuncia se va a atender y que va a empezar a generar, y entonces ¿en dónde va a impactar? En los oficios de amparo, porque las personas que están investigadas, por tanto, sí de alguna manera pretenden ejercer sus derechos, pero también es una estrategia legal para paralizar un poco la actuación del Ministerio Público. Claro, refleja justamente que la institución está tomando en serio su trabajo, ¿no? Es decir, comparando los números del 2014 con 2015, 2016, que crece todavía aún más, justamente refleja que se están investigando más exhaustivamente, ¿no? Todos los casos que nos llegan, pero además que las personas que en su momento son objeto de una investigación, pues dado los antecedentes de sentencias favorables, digamos, o condenatorias, pues toman, por decirlo así, ciertas previsiones, ¿no? Hablando del amparo buscador, que no va en contra de un acto específico, sino de algo, digamos, genérico, incluso por decirlo así, indeterminado, pero derivado justamente de las acciones que va tomando la institución. Vamos a ir a una pequeña pausa, si me lo permites. En un momento más regresamos. Adelante. Continuamos conversando en un momento más sobre amparo en materia penal. Estás a punto de ver uno de los delitos que más afecta a nuestro país. La compra de votos es un delito. Si alguien lo intenta o lo sugiere, denúncialo ante la FEPADE. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente está cometiendo un delito. Si te presionan para votar a favor de un candidato, partido o coalición con violencia verbal o física, denúncialo. Si te condicionan los beneficios de algún programa social a cambio de tu voto, denúncialo. Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Acude a la FEPADE o a cualquier ministerio público. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Instituto Nacional Electoral, INE. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza a los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es cuidar que los recursos de los programas sociales sean usados de manera correcta y no con fines políticos en épocas electorales. Esto mediante acciones que lleva a cabo la Sede Sol. La FEPADE persigue los delitos electorales como el condicionar programas sociales a cambio de brindar el apoyo a candidatos o partidos políticos. El órgano interno de control se encarga de recibir todas las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos de la Sede Sol en caso de que cometan alguna infracción en contra de tu derecho a votar. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos.
El blindaje electoral es una estrategia de política pública de la Sede Sol con el fin de prevenir y evitar que los programas sociales influyan en las elecciones, garantizando la correcta aplicación de los recursos públicos. Si un servidor público facilita personal a su cargo, dinero y servicios que tiene para el desempeño de sus actividades en apoyo de un candidato o partido político, es un delito electoral que persigue la FEPADE. El órgano interno de control sanciona administrativamente toda irregularidad cometida por los servidores públicos de la Sede Sol en materia electoral. Continuamos conversando sobre amparo en materia penal. Licenciada, en el bloque anterior comenzamos a hablar justamente cómo ha sido la evolución del juicio de amparo, los principales cambios, el tema estadístico, pero justamente derivado de la presentación de estos juicios de amparo, esto ha derivado también en la formulación incluso de criterios por parte de la autoridad jurisdiccional, pero además ha reflejado que la Fiscalía en su función de investigación pues se ha apegado justamente a los parámetros, al respeto de los derechos humanos. Y bueno, vamos a ir abordando algunos temas relevantes. Un primer tema es el relativo a una persona moral que justamente buscó ampararse, ¿no?, ante el desechamiento de unas pruebas. Bueno, él estaba aduciendo justamente esto. ¿Nos pudiera comentar sobre el tema, en qué consistió y cuál fue la determinación de la autoridad jurisdiccional? Sí, Luis, fíjate que este caso fue muy interesante. En realidad, como tú bien lo mencionas, se han generado criterios bastante buenos por parte del Poder Judicial de la Federación, porque en este asunto es una persona moral que estaba relacionada en una indagatoria. Obviamente esta persona tenía que aportar diversos medios probatorios. Sin embargo, la materia penal tiene una característica muy importante. Las personas que compurgan penas solamente pueden ser personas físicas. Claro. Entonces, la única persona que podía ser sancionada, porque además estábamos hablando de un sistema inquisitivo, porque era una averiguación previa, pues solamente podía ser una persona física y no la persona moral. Entonces, cuando esta persona moral promueve juicio de amparo, porque lo pueden hacer, tienen legitimación procesal activa las personas morales para estos efectos, sí lo tienen. Sin embargo, en la materia penal hay una restricción. Claro. ¿Y cuál fue el criterio? Al final terminó esto en un tribunal colegiado de circuito. El tribunal colegiado le dijo, no tienes interés jurídico porque no eres tú el directamente afectado. No es tu esfera de derechos la que se encuentra vulnerada o probablemente vulnerada, no. La que está vulnerada es, en todo caso, la de alguna persona física que integre tu persona moral. Exacto. Y en todo caso sería ella la que tendría que acudir al juicio de amparo para deducir sus derechos en esta instancia. Entonces ese fue un criterio bastante interesante, porque he sabido que en las campañas electorales y en todos los procesos electorales también intervienen personas morales. Claro. Entonces ellos son prestadores de servicios en alguna campaña y también pueden tener ciertos intereses. Ellos reciben pagos por parte de los partidos políticos o candidatos, ejercen un cierto presupuesto, no lo ejercen, ellos también son beneficiarios porque quien ejerce, que es el partido político, el recurso público, paga sus servicios con dinero con dinero público con el que está financiado. Entonces hay que investigar todas esas situaciones y por tanto una persona moral en este caso no tiene interés jurídico para reclamar un acto propiamente el Ministerio Público en este supuesto particular. Caso específico. En 2015 hubo una elección en el estado de Colima que finalmente el tribunal decidió anular, ¿no?, para tener verificativo al siguiente año, en enero de 2016. Una de las razones o de las cuestiones que analizó el tribunal fue justamente la intervención de un entonces funcionario, ¿no?, relacionado con el desarrollo social. Aquí se inició también una investigación. ¿Nos pudiera comentar sobre este amparo, además, que presentó el funcionario que comentamos? Claro que sí. Mira, este asunto yo creo que fue uno de los más complicados que se ha tenido en el área, porque ya se había librado una orden de aprehensión
y este ex servidor público promueve un juicio de amparo precisamente contra esta orden de aprehensión. Como es sabido, la Fiscalía no tiene entre sus facultades emitir esas órdenes, eso es de una autoridad jurisdiccional. Sin embargo, sí es de especial interés que subsista ese acto, que subsista esa orden de aprehensión. Por tanto, nosotros no actuamos de manera directa, pero sí somos terceros interesados en que eso persista. Entonces, aquí, ¿qué sucedió? Él promueve amparo, le conceden la suspensión provisional, posteriormente le conceden la suspensión definitiva. Sin embargo, no acudía y no se presentaba de manera voluntaria a cumplir o bien a iniciar el proceso penal que tenía en su contra, porque esa fue una de las condiciones que le impuso el juzgador para poder concederle la suspensión y que esta suspensión tuviera vigencia. Entonces era muy importante estar atentos y dar un seguimiento puntual para ver si esta persona o este servidor público, este quejoso, cumplía con los requisitos de efectividad que le había impuesto el juez para que subsistiera su suspensión definitiva. No lo hizo, no cumplió dentro de los plazos establecidos. ¿Y cuál fue la actuación? Bueno, se solicita inmediatamente al juez que deje insubsistente esa suspensión definitiva, que es parte de la estrategia legal, se concede y entonces se puede ejecutar esa orden de aprehensión y por tanto se inicia el proceso penal contra este funcionario. No o sea, nosotros en el área de amparo lo que hacemos es, y yo siempre es algo que he compartido con mis colaboradores porque somos un equipo, nosotros estamos para prácticamente quitar las piedras del camino, ¿no? Exacto, eliminar estos obstáculos. Así es. Y que el trabajo de la Fiscalía derive justamente en una sentencia condenatoria, ¿no? Es decir, quitar esos obstáculos para que, digamos, quienes están siendo investigados, pues realmente sean, digamos, sentenciados por parte de la autoridad jurisdiccional. Así es, y siempre tutelando que esto se haga con respeto a los derechos humanos, claro. Porque también tengo que mencionarte que la Fiscalía solamente ha tenido una sentencia en contra. De todos los juicios de amparo que se han promovido, 2015, 16 y los que van de 17, solamente tiene uno en contra. Todos los demás resueltos son favorables, en sentencias favorables para la Fiscalía, en donde prácticamente hay un reflejo de que las autoridades que integran esta institución siempre han trabajado y han emitido los actos con respeto a los derechos humanos. Exactamente. Otro de los casos relevantes fue de elementos de seguridad pública en una demarcación territorial en la Ciudad de México, que justamente buscaron ampararse en contra de un auto de formal prisión. ¿Nos pudiera dar mayores detalles en qué consistió este caso y cuál fue la determinación por parte de la autoridad jurisdiccional? Claro, este asunto derivó por la presunta comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 13, fracción primera de la Ley General en materia de delitos electorales. Esto es domicilios irregulares, ¿no? Ciertas personas, un grupo de servidores públicos, policías de Coyoacán, que estaban adscritos a esta delegación, tramitan credenciales para votar en un lugar donde nunca habían residido. Entonces, esto también tuvo un aspecto importante porque lo que pretendían los quejosos era separar las pruebas, ¿no? Y que el juzgador hiciera un análisis aislado, cuando en materia penal la prueba circunstancial es una serie concatenada de pruebas que deben ser analizadas en conjunto. Entonces, sí fue complicado porque tuvo que llegar a una segunda instancia porque nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones en la primera promoción o bien en la primera instancia los jueces de distrito efectivamente aíslan pruebas. Entonces, ¿cuál fue el criterio que se generó en segunda instancia? No puedes aislar la prueba circunstancial y en materia penal siempre va unida y no la puedes aislar. Por tanto, una vez que se demostró esta situación y que efectivamente se había demostrado que estas personas habían aportado documentos reales, bueno, verdaderos o auténticos, pero que ellos efectivamente no habían habitado en ese lugar, nunca habían residido ahí, entonces quedó firme el auto de
de formal prisión, y esto también refleja que el juicio de amparo también es utilizado como un medio de control de legalidad. Claro. No solamente de constitucionalidad, también funciona como un medio de control de legalidad de los actos de las autoridades, y también, o sea, el juicio de amparo no solamente es hacia afuera, no solamente regula a las autoridades administrativas o legislativas, también a las del propio Poder Judicial, porque estábamos hablando de un auto de formal prisión que ya había emitido un juez de distrito de procesos penales federales, integrante del Poder Judicial de la Federación. Así es. Otro caso que se dio ya en este año, pero que, digamos, el antecedente es del 2016, en un estado del sur del país, quienes integraban el órgano electoral, se inició una investigación por presuntos delitos electorales. Estas personas que estaban siendo investigadas también presentan un juicio de amparo. ¿Nos pudiera comentar en qué consistió este asunto? Claro que sí. De 2015, 2016 y 2017 puedo decirte que hay un común denominador, y hay un fenómeno también muy interesante para la Fiscalía. Muchos servidores públicos, y entre ellos altos servidores públicos, están promoviendo juicios de amparo, y esto indica que entonces ya se persigue a los incitadores, ¿no? Entonces eso también lo está reflejando. En este caso sí, también estos ex funcionarios electorales todos promovieron juicios de amparo, y algunos en diversas vertientes o diversos actos. Pero el que nos dio fueron 3 juicios de amparo específicamente, que nos generaron un mayor trabajo en el área. Fueron los que promovieron 2 ex consejeros, a los que reclamaban una violación a su derecho de debida defensa en sede ministerial. En la primera instancia se demostró que esa omisión por parte del Ministerio Público no existía. Sin embargo, el juez de distrito determinó que no se había garantizado debidamente ese derecho de debida defensa. No obstante, y de este asunto sí ya puedo hablar porque ya tenemos una ejecutoria reciente, el tribunal colegiado revoca la sentencia del juez de distrito y le dice, efectivamente la autoridad responsable ya demostró que esa omisión de la que se duelen los quejosos es inexistente. Entonces la autoridad siempre ha cumplido y por tanto sí les garantizó el derecho de debida defensa en sede ministerial. ¿Por qué? Porque pudieron rendir su declaración ministerial, pudieron nombrar un abogado, defensor, ofrecieron pruebas, se desahogaron en sede ministerial, y todas ellas, entonces, estamos en el marco constitucional y legal de actuación por parte de la autoridad. Claro, estamos por terminar, el tiempo se está agotando. Un último caso que me gustaría destacar es el de una diputada local, ¿no? Recientemente se resolvió este amparo, y el criterio que surge de esto, que me gustaría que abundara, es el umbral de protección para las personas públicas, digamos, se reduce cuando se está hablando de la vida privada, del ámbito, digamos, personal. Así es. En este sentido, digamos, para ir cerrando, ¿en qué consistió el juicio de amparo y la resolución sobre todo de él? Sí, este es un asunto también muy interesante, complicado porque entran en choque, aquí sí hay un choque o un conflicto de principios, ¿no? Que teníamos por un lado el derecho a la vida privada, al honor, pero por el otro tenemos el derecho a la libertad de expresión. Entonces, tratándose de personas públicas, si tú eres un servidor público y que además eres un diputado, eres un senador, tienes una proyección hacia el exterior fuerte y mediática, entonces, ¿cómo es tu umbral de protección? Es mucho más reducido. Y esto ha sido criterio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora replicado en tribunales colegiados de circuito, en los que ya se ha resuelto que este tipo de personas, como no son ciudadano común, entonces subsiste el interés público o el interés social para conocer ellos cómo están actuando, qué están haciendo, cuál es su actuación, porque si son servidores públicos, pero además son representantes sociales, entonces estamos hablando de un tema
también de rendición de cuentas y de combate a la corrupción, porque tú debes saber, y la sociedad en general tiene derecho a conocer cuáles son las actuaciones y cómo es que esa persona se comporta en la vida pública o privada. Claro, todo esto que hemos abordado en los dos bloques pues nos reflejan básicamente que la actuación de la Fiscalía, pues hay un respeto irrestricto a los derechos humanos, Sí. al debido proceso, y justamente eso va generando mayor confianza con la ciudadanía. Licenciada, pues yo le agradezco mucho que haya aceptado la invitación para conversar sobre amparo en materia penal. Te agradezco, Luis. Muchas gracias por habernos acompañado, nos vemos la próxima.